El título de la prédica hoy es Permanece firme en la prueba y reinarás en tu vida. Permanece firme en la prueba y reinarás en tu vida. Es muy importante entender que la palabra tentación y prueba en la Escritura son sinónimos. Tentación y prueba son sinónimos, según la palabra del Señor. Y precisamente quiero traer este mensaje para que cada uno de nosotros podamos entender, porque a veces los hijos de Dios pasamos por circunstancias, por pruebas, por tentaciones. Y nosotros tenemos que poner los ojos en lo que significa esas pruebas o tentaciones que se nos presentan en la vida. Y vamos a ir a la palabra del Señor para que nos muestre el significado de esas pruebas en nuestra vida. Y vamos a traer la palabra del Señor con hombres de Dios que pasaron dichas pruebas y salieron victoriosos precisamente porque estuvieron firmes ante esa prueba. Hay una recompensa. Siempre las cosas de Dios tienen recompensa. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, siempre hay una recompensa, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vamos a abrir la Escritura para que empecemos con este versículo, que está en Santiago, capítulo 1, verso 12. Repito, permanece firme en la prueba y reinarás en tu vida. Santiago, capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado, ya sabemos que es bienaventurado, muy feliz significa bienaventurado, el varón que soporta la tentación. Hemos dicho que tentación y prueba son sinónimos en la palabra del Señor. Pero quiero que la palabra de Dios confirme lo que acabo de decir, que la tentación y prueba son sinónimos. Punto y coma. Porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba. Está confirmando mis palabras, que no son mis palabras, sino la palabra de Dios, que la tentación es una prueba. ¿Correcto? Coma. No quiero quitar ni una coma. Recibirá la corona de vida. De aquí no está hablando en ningún momento, tiene que ver con que nosotros tenemos ya la vida eterna. Está hablando de la vida en este mundo. ¿Correcto? Es que vamos a recibir, soportando la prueba, vamos a recibir una corona. ¿Qué es una corona? Un rey tiene una corona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ser esos reyes y sacerdotes de Dios. Amén. O sea que es una bendición cuando pasamos por pruebas. En la Escritura registra hombres de Dios saliendo gozosos, como Pablo y Silas, cuando salieron de la cárcel, y otros hermanos decían que salieron gozosos porque habían sido participantes de pasar por una prueba y salir victoriosos y ver cómo Dios respondió a esa prueba, a esa tentación. Y por eso he querido traer un subtítulo que dice que Dios nos prueba. Es un subtítulo. Dios nos prueba. Porque cuando leíamos el versículo anterior,
de que no lo terminó, ¿qué dice? Que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que el que resiste la prueba, el que resiste la tentación, va a recibir de Dios esa corona de vida. Pero esa corona de vida es para aquellos que han demostrado que le aman. Lo está diciendo aquí en el versículo, al final. Que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que el que puede pasar esa prueba y soportar la prueba, está amando a Dios y va a recibir esa corona de vida de parte de Dios. Vamos a traer 3 ejemplos de 3 hombres que según la Escritura fueron probados. Vamos a ir a Génesis 22:1. O sea que Dios prueba. Génesis 22:1. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, después de que nació Isaac, que probó Dios a Abraham. Tremendo, ¿no? Dice la Escritura claramente, aconteció que después de esta cosa, después del nacimiento de Isaac, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y ya sabemos la historia. Le pidió que sacrificara a su hijo. A lo que él más había anhelado, tener descendencia. Y saber que Dios le dijo a él que iba a tener un hijo. Y Abraham fue probado su fe, su confianza. Y vemos cómo Dios, después de esa prueba que pasó Abraham, fue padre de muchos. O sea que, si resistimos la prueba, vamos a recibir la corona de vida. Dios le dio una corona a Abraham. Lo puso en un lugar alto. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. Salmo 26. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. El Salmo 26 fue escrito por David. Y mira lo que dice el Salmo 26 del 2 en adelante al 3. Palabras de David. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. ¡Qué cosa! Con razón Dios dijo que David tenía un corazón como el de él, ¿no? Amén. David le pidió a Dios que lo examinara y que lo probara. ¡Qué valentía de un hijo de Dios que le diga a Dios, examíname, escudriñame, pruébame! Le estaba diciendo que le pasara pruebas. ¿Y pasó pruebas? ¿Sí o no? Y pruebas muy fuertes. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Tremendo eso, ¿no? Examíname lo más profundo de mi corazón, le dijo David a Dios. ¿Y recibió David qué? La corona de la vida. Amén. Lo puso como rey. ¿O no lo puso como rey? ¿Tremendo o no? Maravilloso es el Señor, bendito sea el Señor. Permanece firme la prueba y reinarás en tu vida. Esa palabra es para mí, para ti. Si estás pasando por alguna prueba,
estés contento. Dice la Escritura que estemos gozosos si pasamos por alguna prueba. Porque precisamente Dios quiere fortalecer nuestro carácter. Amén. Tener un carácter de un hijo de Dios. Porque el carácter de un hijo de Dios es un carácter que llama la atención a la gente del mundo. Porque Dios nos trata diferente a como trata a la gente del mundo. ¿O no es así? Porque Él nos trata como ¿qué? Como hijos. Y Él lo que quiere es bendecirnos. Y Él lo que quiere es que nosotros maduremos nuestro carácter. Que dejemos esa naturaleza viciada de hombre antiguo, muramos a esa naturaleza y tengamos la naturaleza de Dios. Amén. Eso es lo que Él quiere. Para que nosotros podamos vivir con esa corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Amén. Nosotros obedecemos a Dios por amor. Éxodo capítulo 15 donde nos muestra claramente que los mandamientos que Dios nos dio tienen como propósito ser probados. Tremendo, ¿no? Dios nos dio mandamientos para probarnos. Que nunca lo hemos visto de esta forma, pero vamos a ir a la Escritura, que lo diga. Éxodo capítulo 15, verso 25. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Atención, que esto es muy importante. ¿Moisés tenía la corona? ¿Sí o no? ¿De rey? ¿La corona de la vida? ¡Claro que la tenía! ¿Moisés fue probado? ¡Claro que fue probado! Era el descendiente de Faraón. Estaba en el lugar más alto y se despojó de ese poder y se hizo como uno de los suyos, como sus hermanos hebreos. Y padeció. ¿Y recibió qué? La corona. Fue probado. Y andaba en el poder. Mira, Dios le hablaba a Moisés. O sea que la persona que tiene esa corona de la vida tiene un oído sensible a escuchar la voz de Dios. La persona que se mantiene firme a pesar de la prueba tiene la sensibilidad de escuchar a Dios. Tremendo, ¿no? Porque dice que Dios no nos da más allá de lo que podamos soportar, dice la Escritura, sino que nos dará ¿qué? La salida. Yo hago una pregunta. Si la palabra de Dios dice que junto con esa prueba, con esa tentación da la salida, ¿qué significa? Que el que resiste la prueba y la tentación, sus oídos escuchan la salida de parte de Dios. Amén. Si no lo resiste, sino que reniega, se queja, desconfía y dice, eso que me dijo Dios, yo creo que eso era de mi carne. ¿Sí o no? Yo pienso que son mis emociones. Un hombre de Dios me declaró una promesa.
Y yo no veo que se haya cumplido en mi vida. Yo pienso que ese profeta andaba en la carne. Eso es lo que te dice tu carne. Amén. Atención que esto es importante. ¿Sí o no? Desde ese momento no estás pasando la prueba, porque estás renegando la profecía que hay para tu vida. No la estás recibiendo, no estás pasando la prueba. Estás juzgando al siervo de Dios. Viendo que en la prédica del domingo pasado vimos cómo Dios había colocado en los hombres de Dios, en los profetas de Dios, algo. Por eso los reyes iban a los profetas a consultar al sacerdote, para que él consultara el efod, qué es lo que Dios quería decirles. Tremendo, ¿no? Porque ese profeta, ese sacerdote, escuchaba la voz de Dios. Amén. Porque ese sacerdote se mantenía firme en toda prueba. Esto es importante, hermanos. Atención que esto es muy importante. Y mira lo que dice aquí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Para qué fueron puestos los mandamientos? Mira lo que dice aquí. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y en las aguas se endulzaron. Escuchó, y Dios le mostró un árbol y las aguas se endulzaron porque eran amargas. Y allí en ese lugar les dio estatutos y ordenanzas. ¿Qué dice ahí? Y allí los probó. ¿Lo dice o no lo dice? Y les dijo lo siguiente: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, esto es importante, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Tremendo, ¿no? Necesitamos escuchar la voz de Dios, que dice que Él es el Señor de tu vida. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no hay nada que te pueda mover de esa confianza en Dios. ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que estar aferrados a la palabra, a los mandamientos de Dios, a las promesas de Dios. Cuando nosotros estamos firmes en el pensamiento de Dios, ¿qué vamos a recibir? Esa corona de vida que está prometida a aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Y vamos a poner como ejemplo a un hombre, José. José, según la Escritura, fue probado también. Dios le había dicho a José, le había mostrado en sueños, ¿ok?, que iba a ser un hombre grande. Se lo mostró en sueños cuando vio esas espigas y vio a sus hermanos, que hasta su mismo papá se doblegaba a él. Y eso levantó envidias entre sus hermanos. O sea que el hombre de Dios recibe de parte de Dios promesas de Dios, pero también se va a encontrar con personas cercanas a su alrededor que le quieren invalidar lo que Dios le ha dicho a ti y a mí de lo que Dios ha prometido. Personas cercanas a ti.
Los hijos de Dios debemos tener comunión únicamente, comunión que es intimidad únicamente con los hijos de Dios. No podemos tener intimidad con incrédulos, porque esos incrédulos lo que van a querer es robarte esa confianza en Dios. José fue probado. Y ustedes me dirán, pero eso no lo dice la Escritura. Pues vamos a ir a la Escritura para que veamos que todos somos probados. Salmo 105. Atención que esto es muy importante, hermanos. Porque ¿cuál es el tema? Permanece firme en la prueba y reinarás en tu vida. Amén. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Salmo 105. Bendito sea el Señor. Verso 16. Ojalá se lean todo el Salmo 106 porque es maravilloso. Te resume las partes importantes del Antiguo Testamento. Salmo 105, verso 16. Trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo hambre sobre la tierra? Dios trajo hambre sobre la tierra. ¿Ah? Trajo hambre sobre la tierra. Pero también para probar a muchos. Y quebrantó todo sustento de pan. Verso 17. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Afligieron sus pies con grillos. Primero empieza a registrar el momento en que José es vendido por sus hermanos como esclavo. Pero después, en el versículo siguiente, muestra a José cuando estuvo en la cárcel con grillos. Yo quiero mostrarles esa palabra fresca que desconocemos porque vemos a un José en la casa de Potifar, ¿sí me entiende? Bendecido y próspero, pero no miramos que era un esclavo. ¿Ok? Tenía que obedecer a un hombre incrédulo que se señoreaba sobre él. José fue probado allí como esclavo. Fue probado también porque cuando hablemos de la cárcel, conocemos la palabra era que Dios lo prosperaba en la cárcel y no nos damos cuenta que andaba con grillos, que estaba en una cárcel. ¿Qué les dije yo a ustedes? ¿Que José fue probado? Sí. Que lo diga la Escritura, no yo. Afligieron sus pies, verso 18, con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Si alguien está en una cárcel, sabe lo que es estar en una cárcel. Es horrible. Debe ser horrible. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó.
¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando? Dios le habló a José y le dijo que iba a ser grande. ¿Es correcto? Que iba a ser grande. Pero también este salmo nos dice que fue probado José. La prueba y estar firme en la prueba, lo que va a traer a nuestra vida es el cumplimiento de la palabra. Amén. ¿Me hago entender? Va a traer el cumplimiento de la palabra. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que estemos gozosos cuando pasamos por diferentes pruebas. Amén. Porque eso va a traer alabanza y va a traer manifestación de Dios a nuestra vida. Dios nos trata diferente a como se trata a la gente que no cree en Dios. Vamos a ver la palabra de Dios donde dice y confirma lo que yo estoy diciendo, porque de pronto vosotros lo conocéis, pero el que me estaba escuchando por esta videocámara no conoce la palabra del Señor. Génesis 37, versículos 5 al 11, muestra el sueño. Y soñó, Génesis 37, verso 5 al 11. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Perdón, 37. Génesis 37 del 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecer más todavía. Tremendo eso, ¿no? ¿Ah? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo les iba a gustar ese sueño a los hermanos? Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¡Qué tremendo! Era muy claro el sueño. Que hasta los hermanos que no tenían esa relación tan profunda que tenía José con Dios, pudieron entender el sueño. Mira, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño maravilloso que la palabra de Dios me enseña a mí, que le confirmó con 2 sueños que eso era de Dios, para que no hubiera duda. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Maravilloso de esta parte, donde dice que su padre, Jacob, Israel, que tenía la promesa de Dios, meditaba. Su carne se levantó y dijo, ¿por qué sueñas eso? No logro entender que yo y tu mamá nos vamos a apostar a ti. Pero dice la Escritura que Jacob meditaba en ese sueño. ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Qué les he dicho? Según la Escritura, que fue cumplido la palabra de parte de Dios. Y mira el cumplimiento. Génesis 42. Bendito sea el Señor.
Aquí se cumplió la palabra. ¿Qué fue lo que dijimos? Hasta la hora que se cumplió su palabra. O sea que hay una hora del cumplimiento de la palabra. Tremendo, ¿no? Cuando tú pasas por la prueba y soportas esa prueba, vas a recibir la corona de vida que solamente está para aquellos que aman a Dios, que le obedecen a Dios. Amén. Mira lo que dice aquí. Génesis 42, 6. Aquellos que aborrecieron a José y sus hermanos, mira lo que pasó. Génesis 42, verso 6. Y José era el Señor de la tierra. Tremendo, ¿no? ¿Se cumplió la palabra? Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Maravilloso. Cuando nosotros resistimos la prueba, ¿sabe qué va a hacer Dios? ¿Sabe qué significa eso cuando resistimos la prueba? Que Dios coloca tus enemigos bajo tus pies. Pone a tus enemigos rostro en tierra. Cuando tú resistes la prueba, esa tentación, esa circunstancia que estás experimentando, que duele, pero la resistes, Dios ha prometido que estará con el rostro en tierra. Como lo hicieron los hermanos de José, se arrodillaron y pusieron su rostro en tierra. ¿Se cumplió la palabra? Se cumplió la palabra. Pues esa palabra también es para nosotros, ese cumplimiento. Porque Dios ha prometido que esa corona está para aquellos que le aman. ¿Cuál era el carácter de José? ¿Por qué Dios prosperaba a José en medio de la aflicción? Una persona que resiste la prueba, óyeme bien, que resiste la prueba, que está siendo probado por Dios por esa prueba, el que la resiste, el que no reniega, el que no deja de orar, el que no deja de alabar, el que no deja de venir a la iglesia, está siendo probado precisamente con su carácter. Y esa persona que persevera, su oído se vuelve sensible para escuchar la voz de Dios. ¿Me hago entender? Es algo sobrenatural. Porque Dios viene con esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y tú te despojas de todo peso. Es algo sobrenatural que ocurre cuando nosotros estamos soportando la prueba y no renegamos. No murmuramos. Como cantábamos hoy, calle y escuche la voz de mi Padre. Y escuchamos la voz de nuestro Padre. Pero cuando tú reniegas y cuando tú eres rebelde a la prueba, que no la aceptas y no haces lo que dice la Escritura, que estemos gozosos, es algo sobrenatural, de diferentes pruebas. Porque Dios lo que quiere manifestar es su poder en base a esa persona que resiste esa prueba. Somos probados. Y vemos el carácter de José cuando no aceptó
acostarse con la mujer de Potifar. ¿Correcto? No voy a hacer eso. Resistió la injusticia, fue a la cárcel injustamente. O sea, resistió la prueba. ¿Y qué Dios le dio? Le dio la corona de la vida que está destinada para aquellos que le aman. Y en ese comportamiento, en esa prueba que él estaba viviendo, era sensible para poder interpretar los sueños de esos hombres que llegaron ahí, que tuvieron sueños, y él pudo escuchar la revelación de esos sueños. ¿Y se cumplieron? Se cumplieron. ¿Por qué? Porque ese hombre resistía la prueba. Amén. Hay una corona para aquellos que soportan toda prueba. Ya dijimos, según la Escritura, que ser prisionero no es fácil. Y hay personas que están prisioneras en el pecado. Y esa persona que está prisionera en el pecado, que ya es un hijo de Dios, si resiste, óyeme bien, y sigue adorando a Dios, sigue meditando la palabra, y pone de su parte, óyeme bien, a escuchar esa voz de Dios que te va a dar la salida, porque muchas veces las personas siguen esclavos del pecado porque no han sido obedientes a lo que Dios le ha dicho a través de su palabra. Dios habla muy claramente con su palabra, pero tenemos que escuchar la voz de Dios para poder resistir eso. ¿Qué tenía este hombre también? Capítulo 50, porque no voy a entrar al esclavo y al prisionero, porque ya sabemos y conocemos la escritura que él estuvo esclavo en Egipto y que estuvo prisionero, que ya sabemos por qué. Vamos a ir al carácter de José que debe tener un hombre de Dios, un verdadero hijo de Dios. Capítulo 50, maravilloso, esta parte me ha encantado siempre y quiero imitar esto siempre, y cada uno de nosotros. Este es un momento donde los hermanos de José descubren que ese gobernador de Egipto era su hermano, porque no lo reconocieron. Estaba tan cambiado, con tanto oro, su vestimenta, el maquillaje que le colocaban los egipcios, se pintaban. No lo conocieron. Y seguramente comiendo bien, alimentándose bien, no lo conocieron. Y seguramente él no habló, o quién sabe cómo sería esta parte. Pero este es un momento en que él se deja ver a sus hermanos y les dice: yo soy José. Ellos ya sabían que era José su hermano. Y le respondió, verso 18: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, ¿qué significa este versículo? Esto es una persona que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Soy yo, voy a actuar de una manera humana, de vengarme de lo que ustedes me hicieron, que me tiraron a un pozo y me vendieron como esclavo, y el tiempo que viví con ustedes como hermanos míos me trataron mal.
Eso es lo que les estaba diciendo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué estaba diciendo? Dios estaba con José. Y José iba a hacer lo que Dios había puesto en su corazón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Toda circunstancia que vivamos, que experimentemos, pensemos que como hijos Dios está actuando con un propósito para bien de mi vida. Amén. Para enseñarme algo, para madurar más, para conocerlo más a Él, para no dudar y decir, verdaderamente Dios fue el que me dio la victoria. Verdaderamente la palabra de Dios es verdad. Amén. Es Dios mismo el que hace todas las operaciones. Por eso dice la Escritura que Él es Dios de toda carne. Él mueve los hilos como bien convenga. Y una persona que conoce a Dios vive confiado. Amén. Vive confiado. Mira lo que dice aquí. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. El cumplimiento de la palabra. Para mantener en vida a mucho pueblo. Dios bendijo a José. No como ese plan de muchos cristianos, como nosotros, que muchas veces queremos que Dios nos bendiga para que nos dé a nosotros. ¿Sí o no? No pensamos sino en nosotros. No, Dios no hace eso. Dios bendice a una persona para bendecir a otros. Mira la palabra del Señor. El Espíritu de Dios está sobre nosotros hasta ahora. Y coloca la palabra delante de nosotros. Para que no seamos rebeldes al mensaje de esta mañana. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto es para muchos de nosotros. Que estamos pidiendo y pidiendo y pedimos esto y no llega. ¿Sí o no? No vemos. O nos han pasado cosas en nuestra vida que no entendemos, circunstancias que hemos experimentado dolorosas. ¿Y a dónde está la promesa de Dios? La palabra de Dios nos está hablando que hay un cumplimiento de su palabra. Pero que nosotros hemos retardado eso muchas veces por nuestro carácter. Doble ánimo, que es una persona que vive en las cosas de Dios y en las cosas de la incredulidad. O somos dulce o amargo, blanco o negro. Gris no hay, no existe. Mira lo que dice la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo. ¿Se tardó la visión para José? ¿Lo que él había visto se tardó? ¿Se tardó, sí o no? Había un plan, un propósito. Había que venderlo. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tuvo que ser esclavo, tuvo que pasar por estas circunstancias, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que revelar sueños en la cárcel. Y eso lo llevó, aunque esos hombres se olvidaron de José, dice la Escritura. Pero llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra. Así va a pasar para nosotros. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura. Palabra profética que estoy dando esta mañana de parte de Dios. Amén. Entonces es una palabra profética que es para mí y para ti. Que Dios me la ha dado a ti para traerla aquí y al que me escucha. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará,
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Tenemos una promesa de parte de Dios, una visión de Dios, algo que te han dicho a ti, algo que la palabra de Dios, rema de la palabra, te la ha dado a ti. Pues esa palabra se va a cumplir. Aunque tardare, va apresurándose la palabra en venir. ¿Y qué dice? Que vendrá. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es fe? Según Hebreos 11:1, fe es lo siguiente. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. José veía su visión en una cárcel, como esclavo, no la veía. En ese pozo, no la veía. Pero se cumplió, porque él resistió la prueba. Amén. Claves para comprender a Dios. Tenemos que saber que Dios es, yo soy el que soy. Por eso dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que soy, Él es Dios. Porque el Señor es el que sana. Entrégate a Dios. Una persona que se entrega a Dios, ¿sabe qué le entrega a Dios a ti y a mí? Nos entrega una bandera. ¿Sabe usted que Dios es una bandera, es un estandarte? Cuando un alpinista llega, o cuando el hombre fue a la luna, ¿qué pusieron ahí? Una bandera. ¿Es así o no? Jesucristo es una bandera. No, Él es Dios. Pero nos ha entregado, cuando confiamos en Él, una bandera que significa victoria. En las guerras, en los ejércitos, la bandera no podía caer. Si uno caía, el otro tenía que coger la bandera. Levantar la bandera. Porque eso significaba esperanza de victoria. Yo no he leído esto, no sé por qué lo estoy diciendo, pero pienso yo que eso significa. Sigue a Dios porque eso es lo que nos santifica. Amén. Necesitamos ser santificados para poder escuchar a Dios. Y algo muy importante que lo quiero comunicar a vosotros, que siempre lo he confesado aquí, lo he dicho y lo he declarado. Conviértete en un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? El que sirve a Dios. La persona que sirve a Dios, sus oídos espirituales están abiertos. Porque el siervo de Dios escucha la voz de su Señor. Amén. El siervo de Dios tiene unos oídos sensibles a escuchar la voz de su amo. No escucha voces extrañas, no escucha su carne, no escucha el pecado, escucha la santidad de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios. Amén. Sirvamos a Dios para que nuestros oídos estén abiertos a seguir su dirección. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y sabe cuál es la paciencia de Dios? El reposo de Dios.
Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, poderosa, que convierte el alma, bendito Dios. Y nos revela, bendito Dios, tus pensamientos para traer vida a nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria.